4 tiene que ver con la prestación de los servicios de recolección, tratamiento y disposición final de las aguas servidas. Se pretende conocer las características y modalidades de prestación de los servicios de recolección, tratamiento y disposición final de aguas servidas. En esta exposición vamos a tratar el punto de identificación de los sistemas de disposición de las aguas servidas, las aguas pluviales o aguas de lluvia y cómo se recolectan. La relación entre la red de recolección de aguas servidas y el acueducto está íntimamente ligado, de forma que si bien es absurdo pensar en un sistema de recolección de aguas servidas sin haber dotado de un sistema de abastecimiento de agua, también la construcción del acueducto impone las necesidades de recoger y dar salida de las aguas servidas. Si es que pretendemos a través de estos servicios mejorar las condiciones de salubridad de la población. La recolección de estas aguas se hace en el interior de las edificaciones a través de las piezas sanitarias y tuberías internas de la edificación. Estas aguas servidas y recolectadas son enviadas al sitio de disposición final donde no tenga efecto ofensivo ni dañino para la comunidad. El método sanitariamente más aconsejable es mediante la construcción de tuberías subterráneas, tuberías enterradas, que se denominan cloacas, y que conducen dichas aguas a puntos distantes para su tratamiento y disposición final. Estos colectores cloacales reciben los aportes de aguas servidas de todo tipo, procedentes tanto de uso doméstico, industrial, comercial e institucional. Principalmente existen dos tipos de sistemas de recolección de las aguas servidas y de las aguas de lluvia. Son por sistemas unitarios o por sistemas separados. Se conoce el sistema unitario, es cuando se recogen conjuntamente las aguas servidas y las aguas de lluvia. Y por lo tanto se diseñan y se construyen los colectores que deben ser capaces de recibir los aportes de las aguas de lluvia y las aguas servidas descargadas directamente desde las diferentes edificaciones hasta el último punto de recolección. O sea, recogen todas las aguas. El sistema separado se recogen por separado las aguas servidas exclusivamente a través de la red de recolección y las aguas pluviales a través de una red de recolección que conducirá exclusivamente las aguas de lluvia o pluviales hacia las descargas de ríos, quebradas, al mar. Los componentes del sistema de recolección de las aguas servidas son la tanquilla de empotramiento. Esta está ubicada debajo de la acera, preferiblemente en el punto más bajo frente a la parcela donde se está recogiendo el agua. Los ramales de empotramiento es la tubería que partiendo de la tanquilla que está en el borde de la acera, la tanquilla de empotramiento, va hasta el colector cloacal que está enterrado en la calle y más cerca de la edificación. Este ramal de empotramiento tendrá un diámetro de acuerdo al gasto correspondiente a la edificación a la que sirve, pero que en ningún caso y en momento será inferior a 15 centímetros, 6 pulgadas, y con una pendiente mínima del 1%, que es la más aconsejable. De las tuberías de recolección se van a las bocas de visita. Estas son estructuras generalmente de concreto que poseen un cono excéntrico y cilindros más una base de concreto
que permite el acceso a los colectores de agua servida. El cono y el cilindro generalmente son elementos prefabricados, pocas veces vaciados en el sitio. La base será siempre vaciada en sitio y de concreto sin armar. Con excepciones de bocas de visita de colectores que son tuberías de diámetro iguales o mayores, que van entre 20 pulgadas hasta 48 pulgadas, ambos casos la base será de concreto armado. Los tipos de boca de visita que podemos ver son la boca de visita tipo A, 1B. También tenemos una con una de similares que es la 1A. Tenemos la número 2, número 3. Son las diferentes bocas de visita que nosotros tenemos, tal y como se pueden ver. Estos son los conos prefabricados, estos son los cilindros. En el fondo va una losa fabricada y en la parte superior lo que nosotros observamos casi siempre son las tapas de hierro fundido que los vemos en la mayoría de las veces en el centro de la calle o a un lado, según el sistema de recolección que exista. Si es un sistema separado, por el centro de la calle irán las aguas de lluvia y por un costado irán las aguas residuales o las aguas. La red de recolección y los trazados de los colectores es la siguiente. La red está constituida por todo el conjunto de tramos y en ella podemos definir el colector principal, el cual recibe los aportes de una serie de colectores secundarios, los cuales sirven a diferentes sectores de la urbanización o de donde sea el sitio de recolección de las aguas. Cada colector secundario define una olla secundaria que va y aporta al colector principal. Debe estar a una rasante tal que sea capaz de recibir las descargas de todos los colectores secundarios y posteriormente llevarlos o trasladarlos hasta el sitio de disposición final. Los colectores se proyectarán para ser construidos siguiendo el eje central de la calle, aunque en casos muy especiales puede ubicarse a un lado de la vía. Los colectores de agua servida se proyectarán de manera que pasen por debajo de las tuberías del acueducto existente o futuras tuberías, dejando como mínimo una luz libre de 0,20 metros entre los dos conductos, aguas blancas y aguas residuales. En caso de no poder mantenerse esa distancia mínima, se colocará una envoltura de concreto de 10 centímetros de espesor. Cuando vemos un urbanismo, vemos el colector principal y los colectores secundarios que van aportando al colector principal, que debe tener la pendiente tal y unas características y diámetros tales o tamaños tales de las tuberías que sean capaces de conducir las aguas recolectadas en toda el área que él va a servir. ¿Cómo se determina el caudal? Para determinar el gasto del sistema de recolección de aguas residuales se consideran los diferentes aportes domiciliarios, industriales, comerciales, institucionales y un aporte que se debe considerar que es por infiltración de las aguas en las juntas. El parámetro de diseño es que el caudal máximo de las aguas servidas es igual al caudal medio, que es el que produce el acueducto, más una constante por un coeficiente de reingreso. Significa que no es todo el agua del acueducto entra, sino un 80% del agua del acueducto va al sistema de recolección de aguas residuales. Los gastos unitarios son el factor más por los gastos totales aportados en el sistema de agua servida. Y este factor es comprendido entre 1 y 1,20%. Las normas INOS establece
que la velocidad mínima del colector debe ser 0,60 metros, y esto se motiva para que arrastre todos los sedimentos que se puedan depositar en el fondo de la tubería. Su diámetro mínimo debe ser de 8 pulgadas y la profundidad a la cual se va a colocar es unos 15 metros más el diámetro del colector. Si estamos hablando de un colector de 20 centímetros, la profundidad será de 1,35 m. Aquí podemos ver los colectores, un colector, las bocas de visita colocadas, cómo se van haciendo las zanjas, dónde están las bocas de visita y cómo es la estructura. Aguas pluviales. Las aguas pluviales es el tipo de superficie donde las aguas caen. Ese tipo de superficie puede ser concreto, asfalto, ladrillo, puede tener grava, zonas verdes, así como los porcentajes de construcción como factores que influyen sobre el grado de impermeabilidad que facilita o retarda el escurrimiento de las aguas de lluvia. La superficie total a considerar estará constituida por el área propia más el agua natural de la olla que drena a través de ella, es más los aportes que ella recibe. Las curvas de pavimento, que simplemente son las calles, existe una estrecha relación entre el sistema de drenaje y el sistema de vialidad. Por lo tanto, el sistema de recolección de aguas de lluvia en las calles debe tenerse presente tanto la pendiente longitudinal de la calle como las pendientes transversales que van hacia la zona de las calzadas o hacia donde están las aceras. Por razones de escurrimiento de las aguas de lluvia en las calles resulta aconsejable mantener pendientes mínimas que permitan que los flujos vayan hacia los sitios de recolección. La intensidad, duración y frecuencia de las lluvias son unas curvas que ya fueron determinadas por regiones, y la recopilación de estos datos pluviográficos permiten conocer la frecuencia con que ha ocurrido una lluvia de determinada intensidad. Las normas del desaparecido Instituto Nacional de Obras Sanitarias, INOS, establecen que para el cálculo del caudal del agua y de lluvia se estimen las frecuencias de acuerdo a zonas residenciales, zonas comerciales, para obras de canalización de cursos naturales, ríos y quebradas. La intensidad se define como el volumen de agua que precipita o cae en unidad de tiempo y generalmente se expresa en milímetros por hora, milímetros por minuto, litros por segundo por hectárea, y la intensidad de lluvia depende de la duración de esta. 1 milímetro por hora corresponde a 2,78 litros por segundo por hectárea. Duración de la lluvia es el tiempo comprendido entre el comienzo y el final de la lluvia. La lluvia, según su duración, puede denominarse como corta cuando la duración es menor a 120 minutos, 2 horas, y larga cuando es mayor a 2 horas o 120 minutos. Y para proyectar siempre se considera por norma que la intensidad de lluvia no sea inferior a 5 minutos, que son los puntos más altos que dan. El tiempo de concentración se define como el tiempo máximo que tarda la partícula o la gota de agua más alejada, caída en el punto más alejada del área que se está drenando hasta el punto de recolección. En este sentido, el Manual de Drenaje del extinto Ministerio de Obras Públicas, MOP, se presentan varios ábacos que permiten estimar el tiempo de concentración, conociendo longitud del cauce,
más largo, diferencia de elevación entre el punto más alto de la cuenca y la salida del mismo. La estimación de caudal de las aguas de lluvia. La determinación del gasto de diseño para un sistema de recolección de las aguas de lluvia en zonas pobladas se utiliza generalmente un método que se llama el método racional. Este método racional asume que el caudal máximo que se acumula en un determinado punto como consecuencia de la escorrentía de las aguas pluviales está expresada por la ecuación caudal es igual al coeficiente de escorrentía por la intensidad de lluvia por el área. Por lo general, el caudal viene dado en litros por segundo. La intensidad viene dada en litros por segundo por hectáreas y el área viene dada en hectáreas. Para las aguas de lluvia se establece que la velocidad mínima debe ser en los colectores de recolección de 0,75 metros por segundo y el diámetro mínimo de la tubería de recolección de las aguas pluviales debe ser de 10 pulgadas. Al igual que las aguas residuales, el banqueo va a ser 1.15 más el diámetro de la tubería. Si nosotros ponemos 1.25, estaría 1,40 m la profundidad mínima que debemos tener. Las aguas de lluvia, ¿cómo son recogidas? Las aguas de lluvia son recogidas por estos sumideros de ventana, llamados como bocas de sapo. Tenemos sumideros de rejilla y que están a las orillas donde se intersecta el agua que viene bajando, o en unas bajadas se colocan a todo lo largo de la vía para intersectar todo el agua que viene llegando. Gracias por su atención.